Muy bien, pues nada, seguimos aquí en gemología de iniciación. Bueno, iniciación, que más es de aquí, ya hablamos porque el nivel que tenemos todo, parece que he apagado el micro. ¿Se me oye? ¿Se me oye o no? ¿Sí? Sí, vale. Sí, Pues el nivel que tenéis, pues bueno, pues realmente nos da más que para dar clase, pues para intercambiar aquí opiniones, ¿no? Entonces, bueno, pues del rubí, ¿qué os puedo decir de experiencias personales? Bueno, pues que realmente aquí no pasa como en el caso del diamante, que hay, aparte de, yo os voy a hablar de algún caso que se me ha dado para que os hagáis una idea. Además me va a servir casi como introducción. Fíjate lo que te digo, un caso que se me dio para que veáis un poco cómo es la gente y cómo es el mundo del rubí y de la piedra de color. Recuerdo yo que pues estaba yo pues trabajando para un grupo bueno, para un grupo, eran personas individuales que durante un tiempo de mi vida pues empecé a buscarles piedras de inversión. Y entonces mi misión era buscarles piedras de inversión de determinados perfiles, cada uno con el suyo, que lo que quería, pues uno quería esmeraldas, el otro quería rubíes, el otro quería zafiros, ¿no? Y entonces, de pronto, mira, el otro día cuando hablábamos de diamantes, hablando de esto, mira, os podía haber hablado de otra anécdota muy curiosa que quizás os la cuente luego. No tiene nada que ver con el rubí, pero bueno, ya que estamos aquí entre amigos, pues a lo mejor os la cuento. Bueno, pues la cuestión es que había una persona que quería un rubí especial, ¿no? Y yo mi misión era, o sea, yo tenía un objetivo claro, que normalmente era conseguir rentabilidad. ¿Vale? Con lo cual decíamos, bueno, yo te voy a conseguir rentabilidad, o sea que tú cuánto quieres invertir, pues quiero invertir hasta aquí y yo lo que quiero es conseguir pues que rápidamente esa piedra o esa piedra se venda, bueno, rápidamente, dentro de la medida posible y tener un buen beneficio. O sea, entonces yo tenía pues como 20 personas que al final se fueron uniendo y uniendo y uniendo y al final me junté con 20 personas que les buscaba piedras de distintos perfiles, ¿vale? La verdad es que me enredaba bastante. Es verdad que se ganaba dinero, pero sobre todo me enredaba mucho. De hecho, una vez, que no tiene nada que ver con esto, pero una vez encontré una esmeralda, gota de aceite, bueno, lo que ahora ya se llamaría Vivid, ¿no? Que es la denominación que se utiliza ahora, ¿no? Y era un espectáculo y la encontré en un lote que no le hacían ni caso a la piedra, ¿sabes? O sea, era un espectáculo de piedra, ¿no? Y entonces esa fue destinada a un cliente cuyo perfil era la esmeralda, pero eso os lo contaré el día de las esmeraldas. Y, y en el caso del rubí, que es el que nos ocupa hoy, pues había una chica, una señora, que quería invertir en rubí. Y entonces no lo tenía muy claro ella, porque de pronto quería calidad pero también quería rentabilidad. Entonces, no es lo mismo, ¿vale? Porque muchas veces la rentabilidad no está casada con la calidad, muchas veces, ¿no? O sea, a veces, ¿no? Ocurre, ¿no? Y este era el caso. Y entonces yo al principio le dije, bueno, ¿qué es lo que quiere? Rentabilidad, vale, pues ya está. Entonces le encontré un rubí, en este caso era tailandés, pero estaba sin tratar y era un espectáculo de rubí, o sea, tenía una calidad brutal, ¿vale? O sea, era precioso. No era lo habitual para el tailandés, que siempre suelen tener más tendencia hacia un poquito violáceo y tal. Bueno, no daba el perfil de piedra espectacular de calidad, pero sí de rentabilidad. Y entonces, bueno, pues nada, era precioso. Se lo enseño, la llamo, digo, oye, me tengo aquí tu rubí, tenía una rentabilidad brutal, o sea, de pronto le podía sacar el doble, además casi dándole un pase rápido, o sea, comprándola y vendiéndola rápido, porque ya tenía incluso hasta el cliente que posiblemente le hubiera interesado. Bueno, pues llamo a la chica esta, la señora lo ve y me dice, pero Alfredo, ¿hay algo mejor que esto? Y digo, vamos a ver, mejor sí que hay, pero la rentabilidad no va a ser la misma. O sea, en este caso es que te he encontrado porque yo pensé, por eso te pregunté, que querías rentabilidad. Bueno, no, pero es que yo la verdad buscaba algo mejor. Digo, bueno, pues vale, yo te lo busco. Y entonces, normalmente yo lo que hacía era, si la piedra no encajaba, yo la devolvía. Pero en este caso me la quedé yo y la guardé en mi caja fuerte.
y dije, a mí me parece que la rentabilidad de esta piedra es tan buena que me la voy a quedar yo, porque sé que la voy a vender después, ¿no? Pero no le hice caso, la dejé ahí en la caja fuerte, ¿no? Pues sabía que iba acumulándose el dinero en esa caja, en esa piedra, ¿no? Y bueno, le conseguí otro que era mejor, ¿vale? Pero que tenía una rentabilidad buena, pero no era la misma que la otra, pero era mejor. Y se lo enseño, la llamo, se lo enseño y me dice, ¿pero no hay otra mejor? Digo, la madre que te parió, vamos a ver. Entonces dije, bueno, pues vale, pues te busco otra mejor, pero claro, cada vez que vayamos subiendo la calidad, la rentabilidad va a ser más pobre, ¿no? Bueno, y así fue la cosa, y os ahorro el sufrimiento, le fui buscando, no sé si fueron 4 piedras, ya me acuerdo, no sé si eran 4, estoy hablando de hace muchos años. Y ya me tocó tanto las narices que un día ya le dije, digo, mira, tengo tu piedra. Dice, sí, dice, mira, ya mejor que esta no la vas a encontrar. Y así que vente por aquí que te la enseño. ¿Y sabéis cuál le cogí y le enseñé? Ya sé que esto suena muy mal, pero le enseñé la primera, la que yo tenía en la caja fuerte. Se la subí de precio y ella se fue súper contenta porque se había comprado un rubí muy bonito, ¿no? Que era muy bonito realmente, o sea, pero se lo llevó tan ricamente. Yo ya no sé si lo vendería o no lo vendería, porque en este caso fue ella la que se encargó de hacer la operación después, ¿no? Así que bueno, es que esta mujer me estaba ya pidiendo a gritos que me dejara en paz y ya pues que se llevase una piedra muy buena, porque yo sabía que iba a tener rentabilidad, no iba a tener la misma, pero sí que al final se lo iba a vender. O sea que engañarla no la engañé, que iba a sacar dinero, pero ya es que me cansó mucho. Entonces, bueno, en el rubí ya sabéis que lo que influye son muchas cosas. Influye el origen, influye dentro del origen la calidad. No podemos decir que todos los rubíes birmanos o de Mozambique van a ser estupendos, ¿no? Ni del mismo modo, no vamos a decir que todos los rubíes de Tailandia o de otras localidades van a ser malos necesariamente. Sí que va a ser muy difícil que lleguen al punto crítico de conseguir la calidad top, ¿no? Que es el sangre de pichón, que evidentemente se circunscribe a una sola localidad o a dos, ¿no? Porque ahora, bueno, por la de Mozambique o la de Birmania, pues se consigue, evidentemente, la de Mozambique se consigue en colores que yo incluso en algunos casos diría que son más rojos, ¿vale? Lo que es importante aquí y lo que a mí me gusta siempre recalcar es que estas piedras generalmente no se definen por un solo color, sino que tienen una combinación de colores, tienen una tonalidad, ¿vale? Esto lo podéis extrapolar también al zafiro, ¿no? O sea, que realmente que sabéis que es el hermano del rubí, ¿no? Y, y como el color es una combinación, nos da la ventaja de que esa combinación a veces puede ser hacia el rosa, hacia el violeta o hacia el naranja. Entonces es muy difícil que realmente digamos esta piedra roja. O sea, es que realmente no sería correcto, porque al final siempre le vamos a ver un matiz, ¿vale? Un tinte aparte, ¿no? Entonces la clave está en que ese matiz sea lo más oculto posible, por decirlo así, y que predomine el rojo, obviamente, ¿no? Eso es lo que vamos buscando, ¿no? Pero ¿sabéis dónde se puede ver muy bien ese matiz? Porque muchas veces lo oculta el tallador. El tallador es muy hábil para conseguir potenciar la calidad que vamos buscando, ¿no? Obviamente, ¿no? O sea, esa es su misión. Y a veces ese matiz, pues lo oculta con la talla, ¿no? De tal manera que tú de entrada lo que ves es más rojo rosado, en fin, pero o ves ya, no sé, ves un color mucho más puro, más definido. Pero para ver el matiz lo que tenéis que buscarlo siempre es en el filetín. O sea, tenéis que poner la piedra de perfil y entonces es cuando notaréis que efectivamente ese color ahí es donde se ve la combinación real, ¿no? Entonces, bueno, pues dependiendo de dónde sea, pues nos vamos a encontrar con una tendencia u otra. Por ejemplo, es muy común que el rubí de Birmania sea rojo rosado, ¿vale? Ese es este que estamos viendo aquí abajo. Este es el más común, ¿no? Que como curiosidad de deciros que el rubí birmano pues durante un tiempo estuvo prohibido, básicamente. Bueno, prohibido. Se le puso, no es que estuviera prohibido realmente, lo que estaba era, pues de alguna forma bloqueado. Era como el tema de los diamantes de sangre, pero en el caso de Birmania era como más radical todo, porque los rubíes se estaban utilizando y se siguen utilizando, seamos realistas, para financiar las guerrillas, ¿no? Y para financiar
los conflictos internos, ¿no? Entonces, claro, pues como que es demasiado claro y evidente, ¿no? En el caso del diamante, pues podemos tener más dudas si viene de un sitio, si viene de otro, porque claro, son incoloros. Una vez que se tallan, no sabes de dónde son, no sabes si son de sangre, no son de sangre o lo que sea, pero claro, aquí los rubíes birmanos rápidamente dicen, esto es birmano de libro, ¿no? Y entonces ya le ponen pues y precisamente quien le puso la barrera, por decirlo así, fueron los principales consumidores del rubí birmano, que no eran otros que los americanos. Entonces los americanos le pusieron el veto. Hace relativamente poco tiempo se levantó ese veto. Pero antes de levantarse ese veto, como os podéis imaginar, llegaban rubíes por medio de contrabando. Y claro, y una vez que está tallada la piedra, una vez que está en el mercado, no sabes de cuándo es, cuándo se talló, cuándo se comercializó, o sea, realmente ponerle coto. Ahora, a mí lo que me llamaba la atención era que en plena época de bloqueo, tú ibas a cualquier feria de joyería, me daba igual si estaba la de Suiza, que si estaba la de Vicenza o la de aquí de España, la de Iberjoya o la de Barcelona, que tú ibas a cualquier pedrero y le decías, ¿tienes sangre de pichón? ¿Tienes rubí sangre de pichón? Y todo el mundo te decía que sí. Y mi hermano, sí, sí, todo el mundo, o sea, que todo el mundo lo tenía, ¿no? O sea, a pesar de estar bloqueado. Y de aquellas es que era muy difícil encontrar un rubí sangre de pichón, muy complicado. Ahora es también complicado, pero ya no solamente no solamente por el bloqueo, ¿no? Sino que evidentemente por la escasez que hay de esta calidad, ¿no? Entonces, bueno, pues luego tenemos la tendencia naranja, que es más de Tanzania, y la tendencia más violácea, que es más de Birmania, digo, no, de Tailandia, perdón, que precisamente, pues a estas piedras, pues se las somete a tratamiento con una facilidad tremenda y se viene haciendo desde el siglo I antes de Cristo, que además me hace gracia también, esto lo vais a encontrar seguro, seguro que os vais a encontrar la típica persona que tiene sus joyas de hace la torta, de hace mucho tiempo, y entonces va y te dice, no, mire usted, es que yo sé que esta piedra vale mucho, y claro, esta piedra tiene que ser natural y tiene que ser buenísima porque es de mi bisabuela. Y claro, pues en aquella época pues no había lo que hay ahora y entonces cuando le dices, pues mire usted, los tratamientos de los rubíes se vienen haciendo desde el siglo I antes de Cristo. Así que me extraña que su bisabuela pues tuviera tanta edad. Y lo sintético es del siglo XIX. O sea que estamos, bueno, del siglo XIX incluso antes ya se hacía, pero de forma de aquella manera, ¿no? Oculta, ¿no? Entonces, bueno, pues que los tratamientos y la síntesis son muy antiguas, con lo cual, pues eso a la gente pues le das un poco un disgusto cuando le dices, pues mire usted, no, tiene usted aquí un rubí que no vale mucho, ¿no? Estos rubíes, pues evidentemente hay gente que también en el caso, por ejemplo, en el caso del diamante, no sé si también os habéis encontrado con este problema. En el caso del diamante, pues claro, evidentemente el que tenga una inclusión más o menos evidente, pues eso es un hándicap, ¿no? A la hora de la calidad. O sea, le bajamos el precio, obviamente, ¿no? Pero en el caso del rubí o de las piedras de color, pues las inclusiones pasan a un segundo plano. O sea, evidentemente, lo que no nos gusta es esto que estamos viendo aquí, piedras que están totalmente llenas de guarrerías, ¿no? Que son inclusiones, ¿no? Obviamente, pues al cliente muchas veces eso pues le resulta un problema a la hora de comprar, ¿no? Porque dice, no, es que esto tiene aquí cosas, ¿qué tiene ahí? Entonces, bueno, pues en los casos en los que realmente la transparencia se ve mermada por la cantidad de inclusiones, pues obviamente pues no gusta y eso es un argumento para bajarle el precio, eso qué duda cabe. Pero cuando tenga alguna inclusión, por muy evidente que se vea, solo una o dos, pero que no afecten a la transparencia, o más de una, pero que no afecte a la transparencia, eso realmente no tendría por qué ser un hándicap a la hora de o una forma de bajar el precio, sino que es algo que evidentemente, además, es un marchamo de naturaleza, e incluso que puedes decirle de dónde es la piedra en muchos casos, ¿no? Con lo cual es un valor añadido pero es muy difícil explicar esto al público, o sea, es muy complicado, porque el público siempre te dice, no, es que tiene aquí una cosita. Y entonces dices, pero vamos a ver, que esto es. Y antes, además, bueno, antes en joyería
bueno, a las inclusiones siempre se les ha dado nombres muy poco profesionales. O sea, que duda cabe, ¿no? O sea, cuando le llamaban jardines a las esmeraldas, ¿no? A las inclusiones a las esmeraldas, todavía se sigue utilizando esa terminología, ¿no? Pero aquí, pues en los rubíes hablaban de nubes, también incluso de jardines, ¿no? Y bueno, y esas terminologías no están bien empleadas. Por supuesto que no, ¿no? Como tampoco está que tú te vas por internet y resulta que ves cómo clasifican las piedras de color con la calidad de los diamantes. Es decir, te dicen rubí VS1 o rubí. Entonces, además, esa terminología no se puede emplear de ninguna manera en una piedra de color. O sea, eso solamente es exclusivo para el diamante, ¿no? Entonces, bueno, pues el rubí, vamos a hablar del rubí, pero en realidad el rubí forma parte de una gran familia que es muy interesante en algunos casos, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora mismo yo diría que el rubí evidentemente es algo que además es cada vez más escaso, sobre todo los buenos. Ahí, por ejemplo, a mucha gente me dice, yo por ejemplo estoy trabajando mucho en esa línea, de que te dicen, Alfredo, yo quiero invertir, ¿dónde invierto? En un diamante, invierto en oro, invierto en piedras, ¿en qué piedras? En tal. Entonces, cuando le dices, pues mira, yo invertiría en rubíes, zafiros, esmeraldas, pero ojo, de primera categoría y sin tratar. O sea, porque el tratamiento prácticamente ahora ya casi, yo no digo que se dé por sentado, pero casi, ¿vale? O sea, fijaros que en el caso de Tailandia, fijaros si los tratamientos son frecuentes que incluso hay escuelas, que igual que aquí hay escuelas para aprender gemología y tal, allí hay escuelas para aprender a tratarlos. O sea, es que tú puedes ir a dar un curso de tratamiento. Entonces, con eso ya os da una idea de lo realmente de lo sistemático que supone ya un tratamiento en una piedra de estas, ¿no? Entonces, en el rubí se tratan, en el zafiro se trata, pero en todos estos colores también. O sea, el verde no, por ejemplo, el verde. Pues aquí del verde deciros una cosa curiosa que no sé si conoceréis, ¿no? Seguro que sí, vamos, yo creo que todos lo conocéis, que se le llama vulgarmente, bueno, ¿cómo se le llama vulgarmente? A ver si lo sabéis. Es un nombre erróneo, ¿eh? A ver si alguien lo sabe. ¿Te refieres al zafiro verde? Sí, Porque, el zafiro verde se le da un nombre erróneo, un ujú. nombre comercial erróneo. A ver si a ver si lo sabes. ¿No te suena? Ahora mismo no, no caigo yo en esto. Bueno, pues se le llama, mal llamado, esmeralda oriental, ¿vale? Ah, no lo había Entonces, escuchado. Esmeralda Oriental. o Mm. esmeralda oriental, sí. Entonces, esa terminología, evidentemente, esos nombres lo que hacen es inducir al error, como os podéis imaginar. Ah, Entonces, esta piedra, parecerse a nada que nos preocupe, pues tampoco, realmente. Hombre, podría parecerse a la turmalina, podría parecerse, sí, hombre, podrían intentar daros esto por un diamante fancy, pero vamos, tendríais que estar súper espesos para que esto pasara, ¿no? O sea, no lo veo, ¿no? Normalmente estas piedras, las piedras de color, estas así fancy, bueno, también les llaman fancy ahora también, ojo, o sea, también les llaman fancy a los zafiros de colores, ¿no? Pues casi todos tienen la procedencia de Ceilán, casi todos. Pero esto no descartéis que puedan aparecer en otros sitios, ¿no? Porque, por ejemplo, en Australia es muy frecuente el verde. De hecho, pero es un verde muy feo y que es objeto de tratamiento. Se mejora la piedra para conseguir pasarla a azul, ¿vale? Entonces, bueno, pues normalmente es feota, ¿no? Pero bueno, hay zafiros verdes, ese no tiene mucho valor. Pero fijaros, ¿sabéis que la primera piedra, sí, fue la primera piedra en la que se descubrió que la radioactividad podía afectar al color? Fue precisamente en estas, en los zafiros. Y además fue totalmente fortuito el tema, o sea, porque alguien que estaba haciendo un análisis de lo que fuera, ¿no? Pues colocó la muestra, que era un zafiro verde, colocó la muestra al lado de un mineral que se llamaba bromuro de radio. Ya os podéis imaginar que el bromuro de radio es radiactivo. Entonces, nada, simple y llanamente lo puso al lado.
¿Y cuál no fue su sorpresa cuando vio que el zafiro verde se iba transformando en amarillento y finalmente en azul? Entonces, claro, eso fue el eureka, decir, ostras, la radioactividad puede afectar hasta este punto, ¿no? Y a partir de ahí se puso en práctica en otras piedras y os podéis imaginar en cuál, ¿no? En el diamante. Entonces, ahí se hizo la prueba de radiación en el diamante y al principio pues se hizo de mala manera. Y también en un diamante verde, precisamente, pues hubo la particularidad de que era un diamante tratado por radiación, se vendió en Londres y en Londres pues una señora que lo compró pues al final la radioactividad que le habían metido era tan brutal que le afectó al dedo, le tuvieron que amputar el dedo directamente, pues se le empezó a gangrenar la piel y se cargaron el dedo porque no había otra manera, ¿no? Así que os podéis imaginar el cabreo que tuvo la señora con el joyero. O sea, eso, vamos, no es muy habitual en joyería, gracias a Dios, ¿no? Bueno, pues luego están otras variedades. Por ejemplo, la naranja. Es muy interesante la naranja porque la naranja da lugar al zafiro pazparash, que es una piedra que puede llegar a tener precios de escándalo. Fijaros, hace poco a mí me ofrecieron un zafiro para un inversor, que era un zafiro naranja que tenía 20 quilates, estaba sin tratar, o sea, es muy raro, o sea, 20 quilates, tamaños de ese tamaño, o sea, de ese calibre, y sin tratar son imposibles, o sea, es muy difícil de encontrar. Bueno, pues echarle un precio. Y esa tenía además un informe de Gubelin, porque en las piedras de color ahora se está haciendo informes, aparte del certificado, informes de exclusividad, de rareza, de algo que está fuera de lo normal, ¿no? Y entonces esta piedra tenía un informe de Gubelin de piedra excepcional. Así que echarle un precio así. 500.000 euros. ¿Cuánto? 500.000 euros. No, bueno, pues no estás descabellada, porque eran 300.000. Bueno, bien, Pero había otra piedra que también me la han comentado hace poco, que también tenía un peso muy parecido, pero lo que pasa es que el color era todavía mejor y estaba por encima del millón. O sea, ajá, pues entonces no me he quedado tampoco. No, quiero decir que no he dicho una cantidad que no pueda ser real. claro, Quiero decir, claro, no, no, por eso te digo que estabas, estabas acertada. Entonces, o sea, tú fíjate, y lo bueno que tiene esas piedras, que son piedras que son excepcionales, pues son piedras que salen de la media, ¿no? Y entonces, claro, es muy difícil que tú puedas discutir el precio de una cosa de estas. O sea, es que tú puedes decir, oye, pues a mí me parece caro, pues no lo compres, campeón. O sea, es verdad que en este tipo de piedras funciona un poco lo que es el tanteo, ¿no? Y la oferta y la demanda. O sea, de pronto yo te digo, pues mira, esta piedra, pues 300.000. Y tú me dices, oye, pues 300.000 no, pero a lo mejor te puedo dar 200. Entonces me lo pienso, a lo mejor digo, pues mira, no, pero vamos a poner 220 o 230 y al final acabamos llegando a un acuerdo porque son piedras que no hay tarifas de precios, que es a lo que vamos, ¿no? El otro es el amarillo, que también, si no está tratado, puede tener así precios interesantes. No para nada los del zafiro Pasparacha, pero para nada, ¿no? Luego tenemos el hermano simple que siempre aparece, que son los incoloros, ¿no? Que es el leucozafiro, que se ha utilizado muchísimo a lo largo de la historia, se ha utilizado mucho como alternativa al diamante, ¿no? Porque la dureza de este mineral es, como bien sabéis, es alta, ¿no? Estamos hablando de 9, ¿no? En la escala de Mohs. Y eso le hace ser pues bastante utilizable, o sea, bastante apta para el uso de gema, por supuesto, ¿no? Pero no se parece en nada al diamante en el brillo, ni en la dispersión, ni nada. Entonces, bueno, se le ha llamado leucozafiro y se le llama así, ese es el nombre más científico, pero también se le conoce aquí en el argot joyero como zafiro blanco, ¿no? O sea, que eso, que realmente es zafiro incoloro, pero bueno, se le conoce aquí como zafiro blanco, ¿no? Luego tenemos el zafiro azul, ¿no? Que al igual que en el caso del rubí tenemos el sangre de pichón, en el caso del zafiro sí que podemos hablar de tres calidades, bueno, dos calidades interesantes, ¿no? Que es el llamado cornflower y el llamado royal blue.
que el Royal Blue es más propio de Ceilán y el Cornflower es más típico o más propio del Cachemir, ¿no? Pero bueno, ahora estoy viendo, y esto es lo interesante, que estoy viendo piedras certificadas que son de Birmania, que son de Ceilán. De Cachemir ya es muy difícil que encuentres. Ahora en Cachemir te puedes encontrar alguna piedra que se haya recuperado en los ríos. Hay algunos pastores que todavía siguen alternando su labor de pastoreo con la búsqueda en los ríos, ¿no? de zafiros, pero ahora ya es muy difícil encontrar zafiro Cachemir. Entonces, bueno, la historia es que, bueno, estos zafiros que llegan a tener esa calidad de Cornflower o Royal Blue, pues ya no están circunscritos a Ceilán y a Cachemir. El otro día, pues tuve en mis manos un zafiro birmano con calidad Royal Blue, que no era lo normal. Y tuve un zafiro Ceilán que le habían dado la calidad de Cornflower sin tratar, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahora ya, que es un poco a lo que se está apuntando en los laboratorios, es a dar más bien la calidad independientemente de la procedencia. O sea, porque realmente, oye, si tienes una calidad espectacular, pero no es de Cachemir y es de otro sitio, pues bueno, pues ya está. Yo tuve una experiencia religiosa que la he contado muchas veces, que es aquella vez que me llamaron para tasar. Bueno, me llamó un joyero. Bueno, es que tengo varias, es verdad, si es que de estas tengo varias, me cago en la leche, pero es que al final no me quiero enrollar porque al final soy muy pesado y os cuento un montón de historietas. Y entonces, bueno, pues esta era pues un joyero que me llama y dice: mira, Alfredo, es que ya sé que tú no tasas al público, porque yo para que te tase, o sea, para que tase al público tengo que ir recomendado por alguien, o sea, recomendado pues por algún joyero, por algún juzgado, algún abogado, algún, no sé, notario, en fin, lo que sea, ¿no? Pero que él venga al público aquí, pase por la puerta y me diga usted que me tase esto, yo no suelo atenderle, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque he tenido experiencias religiosas muy malas con el particular y entonces siempre me he destinado y me he dedicado más al profesional, ¿vale? Pero bueno, si me llama un joyero, un anticuario o lo que sea y me dice: oye, tienes que tasar esto, bueno, pues si viene recomendado, sí. Bueno, pues la cuestión es que este joyero me llama y me dice: Alfredo, mira, es que tengo una clienta, tengo una amiga, no sé si es amiga o clienta, me da igual, que resulta que tiene una serie de piezas y quiere que se las valores. ¿Cuánto le cobras? Y digo: pues hombre, vamos a ver, digo, pues depende, ¿no? O sea, depende, pero ¿cuántas piezas son? Dice: pues son tantas. De aquellas, además, que eso lo cambié radicalmente. Después era un porcentaje por el valor tasado, ¿no? Y ahora ya, pues eso lo cambié, o sea, inmediatamente casi lo cambié. Pero en aquel momento yo recuerdo que todavía estábamos utilizando esa cotización, ¿no? Entonces le dije: pues mire usted, digo, pues mira, esto dile que puede ser, pues sea un 3% sobre el valor tasado. Dice: claro, pero es que puede ser, es que ya no sabe lo que tiene. Entonces, a lo mejor lo tasas y resulta que tiene una fortuna o no tiene nada. Entonces, claro, digo, y me estuvieron dando la tabarra, ni se sabe. O sea, me llamaban y dije: digo, pues mira, que se lo piense, porque tal. Me llamaron no sé cuántas veces. Al final le dije: digo, mira, vamos a ver, vamos a dejarlo ya. Digo, si la mujer está tan necesitada, le hago una consulta, o sea, que venga, le hago una consulta verbal y no le plasmo nada por escrito y le doy mi opinión. Y eso tiene un coste. Pues ¿qué coste tiene? Pues no sé si serán 50 euros o cosas así o algo así. Vale, venga, pues lo hacemos así. O era algo más, no me acuerdo, ya lo sé, porque como eran muchas piezas ya no me acuerdo. Bueno, da igual, lo que sea. La cuestión es que llega la mujer y la mujer había que verla. O sea, la mujer, esto lo he contado, ¿no? ¿O no lo he contado? ¿No? A mí Bueno, bueno, no, yo no, no tenía, no conocía eso. no, bueno, pues la mujer había que verla, porque la mujer cuando vino era la típica, pues esto fue en Galicia, era la típica mujer de aldea, ¿vale? Pero de aldea, de aldea. Venía de negro, negro, ¿vale? La mujer tenía bigote, o sea, y entonces resaltaba todavía más con lo blanco de la tez y el bigote y todo lo negro, pues era. Y se había venido la mujer con su bolso de charol y con las mejores galas porque venía a verme, era como ir al médico, pues venía a verme y venía con sus mejores galas. Bueno, pues la mujer va y me saca de ese bolso que parecía el de Mary Poppins porque empezaron a salir cosas
y me saca de ese bolso, me saca una joya, lo primero, una joya que estaba envuelta en papel de esta de los churros, o sea, para que os hagáis una idea, ¿no? Y me saca la pieza y lo primero que me saca es un zafiro montado con diamantes. Los diamantes eran, para que os hagáis una idea, podía pesar o sea, eran de 4 o 5 milímetros, ya no me acuerdo cada diamante, o sea, de 0,30 a 0,40, ya no me acuerdo, porque lo que realmente me llamó la atención fue el zafiro. Era un zafiro de 4 o 5 quilates de cachemir, por flower, sin tratar. Un espectáculo. Y entonces, claro, cuando yo vi el zafiro, a mí se me cayó el alma a los pies. Yo no había visto una cosa tan bonita en mi vida. O sea, era la piedra más bonita que había visto. Era un zafiro espectacular. Y además, cuando lo vi, pues le vi incluso, o sea, le vi hasta lo típico, lo que estaba ya perfectamente clasificado y tipificado. O sea, por ejemplo, una inclusión que además es muy característica, pues aparte de la zonalidad blanquecina lechosa, que es preciosa, presentaba un cristal de turmalina incoloro, que eso no se da en otra piedra. O sea, está tipificado y está recogido además por Gubelin, que es una autoridad en inclusiones, ¿no? Pues estaba tipificado por él, o sea, una inclusión de turmalina. Y yo es que se la vi, digo, parece que es la inclusión, es que parece que es la del libro. O sea, es que dices, bueno, o sea, le vi todo lo característico a Casemir, aparte del color. Entonces, claro, pero es que la mujer siguió sacando piezas del bolso y me sacó un collar que era de zafiros birmanos, un espectáculo, birmanos de libro también, además con una calidad, bueno, es que ya, vamos, es que era espectacular. Y además eran en decrecimiento, eran talla oval, en decrecimiento, imaginaros, la piedra central no sé si tendría a lo mejor pues 10 o 12 quilates. Y luego tenían diamantes ovales entremezclados con los zafiros, ¿vale? En decrecimiento, todos birmanos, los diamantes eran un espectáculo, eran todos talla oval. Bueno, y me sacó más cosas, pero esas dos piezas, claro, cuando yo lo vi, me dice, bueno, ¿cuánto va a tardar usted? Digo, pues déjame que voy al laboratorio y me va a llevar un ratito, ¿eh? O sea, no sé por qué no se mueve usted de aquí, me va a llevar un ratito. Y claro, yo empecé a tirar de teléfono, a llamar a compañeros que tuvieran referencias, porque claro, o sea, sacar el precio de esos zafiros y pues, de esas piezas, es que claro, ya eran precios de subasta. Entonces, claro, realmente era un espectáculo, ¿no? Y claro, cuando yo salí de allí del laboratorio y me fui a hablar con ella, le dije, digo, pues mire usted, digo, pues dice, ¿qué tiene usted aquí? Dice, ¿qué es lo que tengo? Digo, pues ¿qué tiene usted? Digo, pues aquí, así de entrada, tiene más o menos el valor de un piso directamente. Dice, no fastidio. Digo, sí. Digo, esto puede estar en torno a 50 millones de aquellas de pesetas, era de pesetas todavía, ¿no? Digo, pues en total, digo, aquí entre piezas de este tipo y tal, o sea, puede estar en torno a esa valoración. Digo, entonces dice, ¿y ahora qué hago? Digo, bueno, lo primero es explicarme cómo tiene usted todo esto. Vamos, porque es esto, ¿por dónde le sale todo esto? Dice, pues mire usted, dice, en Galicia sabe usted que es muy típico que haya muchos emigrantes que vuelven, ¿no? Después de mucho tiempo vuelven y bueno, pues algunos han hecho fortuna. Y en la aldea, en el pueblo donde yo estoy, pues resulta que volvió uno de los de allí, un vecino, que había estado en la India y había estado pues en esos países, ¿no? Y el hombre pues había hecho dinero, había hecho fortuna y se había traído estas joyas. Y entonces me dijo, vino y como no tenía ningún familiar, me dijo, dice, bueno, si me cuidas, porque era muy típico también eso, si me cuidas tú en mi vejez, pues te dejo esto, este legado y tal, ¿no? Y entonces, claro, dice, y yo en casa tengo más cosas, o sea, es que no solamente tengo esto, tengo más. Digo, venga ya, por favor. Dice, bueno, ¿y qué hago con esto? Digo, pues mire, digo, esto lo que tiene usted que irse a sala de subastas, digo, porque esto realmente merece la pena subastarlo. Y vaya usted a Madrid, vaya usted pues a salas de subasta que hay ahí en Madrid y, y si hay mucha diferencia entre la cotización que yo le he dado y la cotización que dan ellos, pues entonces vuelva usted y le hago una tasación, pero ya usted ya aquí lo paga, vamos, me cago en la leche. Porque claro, yo le cobro una mierda de consulta y ahí, vamos, será brutal, o sea, aquello. Entonces, claro, porque es que además, yo ya lo de los porcentajes ya os digo que no, ¿no? Pero
pero una tasación de ese calibre tiene responsabilidad civil. O sea, el que tú digas que vale 50 o que vale 30 o que vale 20, pues oye, implica un problemón, ¿no? Si hay mucha discrepancia y tal, o te pueden poner una demanda, ¿no? Si no lo haces bien, ¿no? Entonces, claro, pues le tuvo que coincidir porque no me volvió a llamar. O sea, tuvo que venderlo muy bien, muy bien, muy bien. Así que muy próximo a esa cotización que yo le di. En fin, ese es el zafiro, ¿no? En el caso del rubí, pues también me he encontrado con cosas muy curiosas, ¿no? Me he encontrado con problemas muy singulares, ¿no? O intentos de engañar, ¿no? Por ejemplo, hubo una muy curiosa, ha habido dos, ¿no? Muy señaladas, que además me llamaron mucha gente por varios sitios, ¿no? Y de hecho, últimamente me lo volvieron a ofrecer. Y van y me dicen, Alfredo, mira, es que tengo un rubí aquí de un cliente que necesito que lo tases. Dice, tiene una tasación previa. Digo, ¿ah, sí? Sí, tiene una tasación previa. Dice, tiene una tasación previa de 1 millón de euros. 1 millón o más, no me acuerdo. Digo, jope, ¿qué rubí es ese? Dice, es muy grande. Digo, muy grande. Digo, ¿de cuánto? Dice, pues tendrá como unos 1000 quilates. Digo, buah, 1000 quilates. Digo, ¿de qué me estás hablando? ¿Un rubí de 1000 quilates? Digo, eso es muy raro. O sea, es muy raro. Ahí pasa algo. Y dice, pues nada, tienes que venir a tasarlo y tal, porque hay un cliente que va a venir a comprarlo. Ya tenemos el comprador. Y claro, nosotros necesitamos tu tasación y que además esté el cliente delante, ¿no? Digo, bueno, vale, pues yo voy. Y no os lo perdáis. Me llevaron a tasar el rubí. Me llevaron a tasar. Porque además decían, cuidado, efectivamente, este detalle era importante. Decían que el rubí valía tanto. Yo creo que al principio no me dijeron el peso, me dijeron que valía mucho porque era de las minas del rey Salomón. Digo, ¿qué? Dice, sí, dice, tiene un informe hecho de las minas del rey Salomón. Digo, bueno, pues vamos a ver qué me encuentro, ¿no? Y entonces llegué y no lo perdáis, me llevaron a un bar, estaba el dueño el dueño de la piedra, el cliente que iba a comprar la piedra y yo como tasador. Y digo, ¿y quieren ustedes que mire yo la piedra en un bar? Digo, no sé, ¿estamos tontos? ¿Estamos locos o cómo es esto? O sea, una piedra que está valorada en 1 millón de euros y quieren ustedes, bueno, yo lo hago, vamos, yo lo miro, ¿no? Entonces me pasan el informe, bueno, el rubí, o sea, no os podéis ni imaginar, lo más feo que os podéis encontrar, o sea, el típico rubí opaco total, que es más una roca que un rubí, y claro, pues ya al verlo, pues claro, yo me llevé las manos a la cabeza, digo, ¿esto qué es? Y entonces el comprador me dijo, ¿usted qué considera? Porque claro, yo iba contratado por los vendedores. O sea, tú fíjate la situación. Entonces, claro, ¿qué le digo? ¿Que no vale una mierda? Pues era lo que le dije, básicamente, porque claro, yo no podía entrar en ese juego. Yo no podía decir, pues mire usted, es de las minas del Salmón y esto vale una fortuna. Entonces, claro, él me decía, dice, pero ¿el rubí cómo es? Digo, pues mire usted, el rubí tiene muy baja calidad. Pero el vale dinero porque es de la mía del rey Salomón, digo, mire usted, digo, yo no puedo, con este informe yo no puedo asegurar, porque además desconfiar cuando os pasen un informe en el que os cuentan la historia, la vida y milagros del rubí y del corindón. O sea, te mandan un tocho, porque a mí me presentaron un tocho en el que me hablaban del rubí, de las características ópticas, físicas, de los yacimientos, o sea, un relleno que no os podéis ni imaginar. O sea, es como meterte el libro de gemología ahí metido y después te hablan de la piedra. Eso no hay laboratorio que lo haga. O sea, porque cuando nosotros analizamos una piedra, analizamos la piedra. O sea, la historia, que la busquen, cago la leche, ¿no? Entonces, bueno, pues, claro, te contaban toda la historia. Pues de tal, y dije, bueno. Y entonces me dice, ¿pero esto puede ser de las minas del rey Salomón? Digo, pues mire usted, digo, eso ya desconozco que este rubí pueda pertenecer o la hayan encontrado en la mina del rey Salomón. O sea, no hay ninguna prueba que me diga que sí, ni hay ninguna prueba que me diga que no. Porque, claro, cualquier piedra ha podido ser encontrada en unas minas de estas o de cualquier otra que pueda tener fama o no, pero eso no hay nada que lo pueda verificar, ¿no? Así que me dijo, y entonces, y ahí fue cuando ya me vi en la tesitura claro, me dijo, dice, ¿y usted cree que yo debería invertir aquí? Y entonces, claro, los otros me miraban y le dije, pues mire, no, yo no le recomendaría la inversión aquí, ¿no? Claro, los otros me miraban con una cara de mala leche,
Pero digo, ¿y qué? Eso está. Ah, eso sí, yo cobré mi trabajo, ¿eh? Pues yo lo cobré, porque dije, yo aquí no me voy aquí. De hecho, yo lo cobro, suelo cobrar antes, por si acaso, ¿sabes? No vaya a ser que me pase como me ha pasado con esto, ¿no? Así que bueno, pues esa es una situación. Me Sí, pasó otra. porque los vendedores estos creo que muchas ganas de pagarte no creo que No, tuvieran. Me no imagino, ¿no? tenía, claro, evidentemente, pero no os perdáis que eso me lo ofrecieron, o sea, hubo 3 intermediarios, porque esto normalmente suelen ser intermediarios, ¿sabes? O sea, el dueño de la piedra, yo no creo que no era ni siquiera el dueño de la piedra, era un intermediario, ¿no? Entonces, claro, los intermediarios, que de esos surgen como setas, ¿vale? Muchos no saben, bueno, la mayoría no sabe, ¿no? De lo que tienen entre manos, ¿no? Entonces asocian palabra joyería, gemas, tal, con dinero, con fortunas, ¿no? Y todo el mundo sube los precios de tal manera que dices tú, bueno, por favor. Y esto, por ejemplo, aquí, el rubí con zoisita, tengo otra anécdota también muy parecida. No muy parecida, pero bueno, también iba por ahí los tiros, ¿no? En esta otra vez me llamaron, además fue una época en la que yo estaba todos los fines de semana dando clase en muchos sitios. O sea, fue tremendo, era una época de mi vida que yo no paraba un fin de semana en casa, ¿no? Y claro, yo tenía profesores que trabajaban para mí y que los tenía en distintas ciudades dando clase, ¿no? Eran todos cursos financiados por el Estado, por Forcen, etcétera, más privados. O sea, bueno, una temporada que además fueron muchos años trabajando así, que yo no podía, o sea, no podía con mi alma. Y entonces me llama uno y me dice, mira, Alfredo, ya sé que estás muy liado, tal, pero es que tengo un cliente, era un tío de un bar además, no te lo pierdas. Me llama el tío del bar porque el tío del bar le había preguntado a un joyero que era alumno mío y el tío del bar que era un conseguidor de cosas. Podía conseguirte un coche, como te podía conseguir una piedra, como te podía conseguir un barco cargado de petróleo. O sea, no os podéis ni imaginar. Y tenía un bar. Y entonces me dice, mira, es que tengo un señor que tiene un rubí también valorado, no sé si eran 2 millones, yo no me acuerdo, también unas cifras escandalosas, y, y que quiere una segunda opinión, porque tiene una tasación hecha en esto y resulta que, bueno, pues quiere venderlo y quiere una segunda opinión. Dice, pero el problema está en que yo solamente puedo ir un fin de semana, no puedo ir, digo, pues mire usted, es que a mí el fin de semana me viene fatal, porque es cuando más trabajo tengo, o sea, es que no puedo. Digo, pero tal fin de semana, si me dice usted que va a venir, pues yo cojo y pongo un profesor que me cubra a mí en ese sitio donde no voy a estar, ¿no? Vale, vale, vale. Bueno, la cuestión es que me hizo fastidiarme 2 fines de semana porque siempre le pasaba algo y no llegaba nunca. Ya me cabré y dije, digo, mira, yo no le voy a tasar a usted nada, no sé qué. No, no, usted perdone, pero es que nos ha pasado esto, ya le voy a mandar. Tuvo un accidente de coche, no sé, no sé cuánto. Bueno, la cuestión es que llega el día en el que vienen a verme. Vienen a verme y venían 2 portugueses, él que era de Orense y el joyero, me parece que también vino. O sea, vinieron 4 personas a verme. Y entonces, cuando se sientan, me va y me tira, me pone en la mesa, me tira el certificado. Vamos, el informe de tasación. El informe de tasación era para coger al tasador y pegarle hasta en el carnet de identidad, es decir, o también podías hacerle un monumento, porque el tío había cobrado una vasta gansa, no sé si había cobrado 20.000 euros por la tasación, y lo había cobrado por una mierda de informe. O sea, la mierda de informe se sostenía, era una piedra de estas, era una zoisita con rubí, para que os hagáis una idea. Y la forma de analizar la piedra, ¿sabéis cuál era? No hizo otra cosa nada más que la fluorescencia. Cogió una piedra que tenía una fluorescencia parecida, la puso en la foto y todo su criterio de valoración era la foto que se parecía a la fluorescencia. Ese era su criterio de valoración, o sea, para pegarle con la mano abierta. Pero es que no os lo perdáis, que el tasador era un tasador del Estado. O sea, era Sí. Portugal, o sea, tenía el sello era del Estado. Y el tío había cobrado una pasta, pero gansa. No sé si eran 20 o 10, no sé, pero un dineral. Y yo le dije que le iba a cobrar 1.000 euros, porque el pieza era muy grande. Y le dije, yo le voy a cobrar 1.000 euros. Ya antes se lo dije. Dice, y le pareció barato, claro. Después de haber pagado esa fortuna, le pareció barato. Pero yo antes de nada, cuando vio el informe, digo, bueno, enséñame la piedra. La piedra la traía en una bolsa
y me dijo, y me trajo esta piedra, y me la puso encima de la mesa. Y entonces yo no dije nada, ¿eh? Yo lo único que hice fue llevarme la mano a la cabeza. O sea, sí, esto es lo que hice. Y el hombre ya se puso nervioso. Dice, ¿qué piensa usted? Y entonces yo no quise decirle nada hasta decir, bueno, ¿y usted esto? Vamos a ver, ¿cómo va? Digo, deme sus datos, porque claro, yo tenía que pedir, porque dije, digo, este tío, cuanto le diga que no vale una mierda, no me va a pagar. Y entonces cogí y le dije, deme sus datos, que tengo que hacer unos análisis antes, pero deme sus datos. Y entonces le dije, digo, bueno, los datos además de facturación y tal, porque tengo que hacer el informe y todo esto, ¿no? Y entonces le empiezo y dice, pero usted no me va a comprar la piedra. Digo, ¿qué? Que yo le voy, ¿qué? ¿Cómo? Que le voy a comprar, o sea, ustedes vienen que se la tase. He dejado de dar clase para hacerles ustedes la tasación. Y yo no compro. Y digo, y aparte, ¿cómo voy a comprar esto por 1 millón de euros o 2? Que esto no vale nada. Entonces yo lo que hice fue coger los datos, hice un análisis y le dije, bueno, ya le mandaré el análisis, pero antes tiene usted que hacer el abono. Y entonces el del bar, que había sido el que me lo había traído, pues se quedó hablando conmigo y me dice, pero Alfredo, esto, porque ya te hemos visto la cara, este hombre, digo, pues mira, esto no vale nada. Digo, esto vale, o sea, a coste, o sea, esto es un pisapapeles directamente. Esto puede costar, ¿qué puede costar? 100 euros, 200 euros, en el mejor de los escenarios. Y entonces, como vio que se estaba poniendo la cosa muy tensa, el del bar me dijo, dice, no te preocupes que yo te pago a ti la tasación. O sea, tú me has hecho el... Digo, pues sí, digo, porque es que yo he dejado de dar clase, estoy haciendo la tasación y esto no puede ser, ¿no? Y entonces tú Que te fíjate, vigile la sartén. Que vigile ¿qué? la sartén. ¿Cómo? No te entiendo. Que no me he dado, que no me he dado cuenta que no lo tenía silenciado. Yo he contestado a mi padre una cosa sin darme cuenta que no lo tenía silenciado, perdóname. Vale, vale. Bueno, pues la cuestión es que al final, pues claro, pero es que yo decía, digo, vamos a ver, digo, si esto es un engaño, vamos a poner que, porque digo, a lo mejor el tío el de Portugal quería engañarme a mí, pero dices tú, pero vamos a ver, si vas a engañar a alguien, no busques a un tasador, y además un tasador que no está en las páginas amarillas, porque para que se dirigieran a mí tenían que ser por recomendación, porque si no, no iban a acudir a mí. Y a mí me recomendaban como profesor, porque yo era su profesor, con lo cual a mí no se me ocurre ir a un profesor a un tasador para meterle el gol. Vamos, me parece una tontería, ¿no? Pero claro, es que no veía otro sentido, porque el tío además me dice que cuánto había pagado él, había pagado 500.000 euros por la piedra, basándose en la tasación de ese tasador. Entonces dices tú, pero bueno, ¿qué es esto, no? Así que, bueno, esto es Rubicon Ceisita, que además hace poco en Dubái intentaron vender una cosa como esta también, poniéndole un precio desorbitado, que los del periódico de Diario Joya hicieron un artículo que además les llamaron la atención a los del diario y me llamó a mí el director del periódico y me dice, Alfredo, mira, me está pasando esto, ¿tú qué piensas? Digo, pues mira, no te preocupes porque tú has denunciado algo que realmente, efectivamente es cierto. O sea, es que eso no vale lo que están pidiendo. Estaban pidiendo una fortuna en Dubái por una cosa de estas, ¿no? Digo, así que puedes estar tranquilo, digo, y si te hace falta un informe, pues yo te lo hago, no te preocupes, o sea, no hay ningún problema, pero vamos, te puede hacer cualquiera, pero no tiene nada de valor, ¿vale? Bueno, ahora ya sí que ya os dejo porque al final me enrollo y no os cuento, otro día os contaré lo de los diamantes. Bueno, ¿tenéis alguna cosa que queráis preguntarme? Vaya por Dios, me había quedado ahí con las ganas de oír la del diamante. Bueno, Bueno, pues ya, el próximo día. pasa nada, no pasa nada. Como los cuentos de las 1001 noches, para que te quede ahí la intírmulis para la siguiente. Al final, yo creo que yo ya estoy ya más abuelo ya que otra cosa. Bueno, os voy a Qué va. Dime, Carmen. A mí lo que sí que me llama mucho la atención, que cómo puede ser que a mayor calidad, menor rentabilidad. Eso, a ver, no es un binomio, a ver, no es algo, no tiene por qué, a ver, lo normal es que sea que a mayor calidad, mayor rentabilidad. Bueno, en aquella época sí. No, tienes razón. Ahora sí, ahora tiene más rentabilidad, pero en aquella época
buscar un rubí sangre de pichón costaba carísimo porque no había. Entonces, claro, Ujú. si yo buscaba un rubí de primera categoría, pues el margen de maniobra que teníamos era muy corto, ¿sabes? Porque no había, ¿no? Entonces, bueno, es muy difícil conseguirlo. Entonces te cobraban una fortuna. Ahora sigue cobrándote mucho, pero es verdad que hay más cliente para eso y ahora sí tiene mucha rentabilidad. Pero en aquella época lo que me pedían era, o sea, es que muchas veces, por ejemplo, mira, cuando yo bajo a África, pues ahí muchas veces te dicen, mira, vamos buscando, siempre buscan lo mismo, ¿no? Calidad HI, VS y a ser posible de 4 quilates para arriba, ¿no? Ujú. Y entonces, claro, ese es el target normalmente que te piden, ¿no? O sea, el que a mí como experto, pues me dicen que busque, ¿no? Y entonces tengo que seleccionar esto, ¿no? Entonces, claro, dices tú, vale, pero es que muchas veces, a lo mejor, ese tipo de segmento de piedras lo busca todo el mundo. Entonces, claro, Ya. los mismos de allí, pues saben que vas buscando eso y entonces te ponen los precios más altos. Entonces tú te los quieres llevar porque sabes qué es lo que vas a vender después. Claro, es como la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Claro, Que, que claro. cuando Entonces, algo es muy demandado, pues pues claro, al final es lo que pasa. Entonces, de pronto, pues claro, yo le decía, digo, pero a lo mejor, incluso si compras peor calidad y compras las piedras más pequeñas, a lo mejor la rentabilidad que le vas a sacar es mayor, porque vas a comprar más piedras, al final las vas a vender más fácil ya, y vas fácilmente. a sacar más rentabilidad, ¿entiendes? Entonces, es cierto que en algún momento, pues encuentras efectivamente el huevo de Colón o Ya. entonces sí, pero claro, en aquella época era complicado encontrarlo. Entonces, claro, yo encontrar una esmeralda gota de aceite o un rubí sangre de pichón o un zafiro de primera categoría, pues era muy caro. Y sí que tenía rentabilidad, pero evidentemente menos. No digo yo que no la tuviera. Pero Ya. claro, encontrar otra piedra que es muy fácil de venderte, al final te la puedo vender al doble, que no te va a suponer un perjuicio económico al comprador y además se está llevando una buena piedra. Era un poco la filosofía, ¿entiendes? Ujú, entiendo. ¿Vale? Ya. Gracias. De nada. ¿Alguna otra cosa? ¿No queréis saber? Alejandra, tú que estás ahí que no dices nada. No, no, me parece que con esas historias así pues uno aprende bastante. Estaba pensando era en eso de del Rubí con Soycita, porque pues es que eso es muy distinto, o sea, Dios mío, como decimos aquí, lo tumbaron. Ay, no, ¿A quién? ¿Pero cómo? ¿Cómo? No me estoy enterando. ¿A quién tumbaron? al de la Soycita, pues el que pagó Ah, de la Zoisita, sí, medio claro. millón. Pero yo no creo, fíjate, yo tengo todavía la duda de si el tío realmente pagó medio millón o Es no. Quería yo creo que es Ah, era bueno, sí, lo que Yo, quería yo creo tumbar que era era un así, entramado, ¿eh? Yo creo que claro. era un entramado para, y creo que la víctima del entramado eras tú. Yo Sí, creo yo que la víctima del entramado eras tú, que te la querían clavar por toda la escuadra. Ahora hay que ser un poco necio, que una persona que es profesor de gemología, tasador, e intentarle meter ese gol, pues no sé, vivir un poco en los mundos de Yuppie. claro, Sí. Normalmente solo a un ciudadano de a pie que no, a lo Mm, mejor no tiene por qué saberlo. Entonces, claro. ya, claro. es verdad. Yo también lo pienso, si es que eso, bueno, tengo ahí la duda. O sea, le vamos a dar un 50% o un 70% de probabilidad de que quieran meterme el gol y un 30% que no. Es que si ellos no te pagaron la tasación que te la pagó el dueño del bar, A mí es me la pagó, porque, a mí me la pagó el del bar. claro, es que una persona que se gasta tanto dinero en una piedra puede pagar una tasación de 100 euros. Sí, No le cuesta sacar el dinero, creo yo, vamos. Entonces, yo creo que todo es un poquito una sarta de mentiras. oscuro, todo oscuro, sí, sí, sí. Sí. Pero bueno, Y de esos hay muchas. la mujer del rubí, la que te decía, y no hay nada mejor, no hay nada mejor. Tú al final no le preguntaste, bueno, ¿qué estás buscando exactamente? Porque te he traído, yo es que al final, si estuviera en tu piel, yo creo que se lo hubiera dicho. Pero le he dicho, te he traído tres piezas excepcionales y se te hace poco. ¿Qué quieres que te traiga? ¿Qué buscas? Pero ella siempre me preguntaba, porque es como, no sé, me imagino que como cualquier otro. Pero además lo curioso es que esta muchacha era alumna mía. O sea que, entonces, claro, ella sabía de orígenes y sabía de tal, pero
pero es verdad que siempre buscaba mi opinión, es decir, pues decir, Alfredo, ¿puedes encontrar algo que sea más bonito, mejor, de calidad y tal? Entonces, claro, no es que ella tuviera Ya. una cosa precisa, ella lo que buscaba era mi opinión, ¿no? Es decir, ¿cuál es lo mejor, no? Entonces, parece que digo, pero si es que tú me lo estás pidiendo para usarlo tú o me lo estás pidiendo para vender. Entonces, lo que sí yo tenía claro es que ella lo que quería era venderlo, ¿no? Y entonces, bueno, pues ese era su objetivo. Ya. Entonces, bueno, entonces, pero claro, luego ya pasó de tener ese objetivo a cambiar el discurso por tener la mejor calidad posible, ¿no? Y claro, me tenía frito, ¿no? Que la gente se raya mentalmente mucho, ¿eh? Cuando Sí, está, yo me he dado cuenta que ya raya la obsesión. sí. Y fíjate que hasta dónde raya la obsesión, que la misma piedra que tú le enseñaste al principio y que tú la guardaste, fue la que realmente le vendiste. Y ella ni siquiera ya se percató de... No, o sea, además, muchas veces, y además me pasa en clase, o sea, a veces ya para ver si están atentos en clase, pues les digo una tontería y de lo que tienen que encontrar en la piedra, digo una tontería y es que la encuentran. Entonces decir, mira, Alfredo, es esto, digo, pero si te estoy tomando el pelo, es para ver si estás atenta. O sea, entonces eso no lo vas a encontrar en la vida. Ah, vale, vale. O sea, es que digo, es que al final la gente ve lo que tú quieres que vean, ¿no? Y entonces, en este Ya, caso, ella vio lo que yo quería que viera, ¿no? Que al final yo quería que se llevara esa piedra porque era la que mejor rendimiento le iba a sacar. Le ya. sacó menos porque se la subí de precio, pero le sacó rendimiento aún así, ¿no? O sea que Ujú, descontenta no quedó, pero ese era el tema, ¿vale? ya. Bueno, ya me están reclamando por cenar. Bueno, Bueno, te se pasa dejamos. muy rápido la hora, ¿eh, Alfredo? Sí, ¿Verdad? Se Bueno, pasa es verdad, volando. sí. Pero bueno, Sí, estoy de acuerdo, sí que es sí, bueno, verdad. pues ¿verdad, nada. Eva? Yo la Sí, es verdad, a mí sí. cierto. Bueno, A pues mí sí. nada, chicas. Ya el Bueno, próximo día más, os Bueno, contaré más Vale. historias. Bueno, pues que vale, estéis bien. Buenas Bueno, venga, que noches. pases una buena noche. chao. Hasta luego. igualmente.